Buenas tardes. Nos disponemos para el rezo del Santo Rosario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados. Así como lo suplico, así espero y confío que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis la gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. A juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ofrecemos este Santo Rosario en alabanza, honor y gloria a la Santísima Trinidad, en agradecimiento por tantos favores recibidos, en expiación y reparación por nuestros pecados y los pecados del mundo entero, por la paz del mundo, en especial por la de nuestro país, por todos los agonizantes, encarcelados y enfermos, por las intenciones del Papa Francisco, las intenciones de nuestro obispo José Roberto, del Padre Rodrigo, del Padre Wilmar, por la perseverancia de todo nuestro clero diocesano, pidiendo a la Santísima Virgen María su intercesión para que el Señor nos regale más vocaciones sacerdotales, religiosas, matrimonios y noviazgos conformes a su voluntad, por las intenciones del Inmaculado Corazón de María y demás súplicas e intenciones personales. Amén. Los misterios que vamos a contemplar hoy son los misterios de dolor. El primer misterio de dolor es la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto. Es la agonía de nuestro Señor Jesucristo en el huerto del Getsemaní. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento. Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El segundo misterio de dolor es la flagelación de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios, Gloria, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El tercer misterio de dolor es la coronación de espinas a nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El cuarto misterio de dolor es la cruz a cuestas camino al Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea Sea amado y adorado en todo momento Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. El quinto y último misterio de dolor es la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. María es Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sea amado y adorado en todo momento, Jesús en el Santísimo Sacramento. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Amén. El rosario de María nos libre de todo mal. Alabemos noche y día a la Reina Celestial. Para ganar las indulgencias de este Santo Rosario, ofrecemos un Padre Nuestro de María y Gloria, por las intenciones del Papa Francisco y por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ánimas benditas del purgatorio, ¿quién las pudiera aliviar? Que Dios la saque de pena y la lleve a descansar. Concédele, Señor, el eterno descanso. Y brille para ella la luz perpetua. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Amén. Ahora renovamos nuestra consagración con el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San José, ruega por nosotros. Santa Catalina de la Boure, ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos disponemos para vivir la Santa Misa.
Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor, que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, Padre. Bienvenidos a la Eucaristía que vamos a ofrecer con todo gusto en acción de gracias al Señor por el cumpleaños de Carmen Livia Lozano. Intención de sus hijos, nietos, bisnietos y nueras, toda la familia. Que el Señor la bendiga, Carmen Livia, y que la siga conservando bien. Pedimos al Señor perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios y Padre, cuyo Espíritu nos gobierna y nos protege, atiende misericordioso nuestras súplicas, para que la fe de los que creemos en ti se afiance siempre con tus beneficios. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense, por favor, y escuchemos. Lectura de la profecía de Daniel. En aquellos días dijo Daniel a Nabucodonosor: Tú, oh rey, estabas mirando y apareció una gran estatua. Era una estatua enorme y su brillo extraordinario resplandecía ante ti, y su aspecto era terrible. Aquella estatua tenía la cabeza de oro fino, el pecho y los brazos de plata, y el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. Mientras estabas mirando, una piedra se desprendió sin intervención humana. Chocó con los pies de hierro y barro de la estatua y los hizo pedazos. Se hicieron pedazos a la vez que el hierro y el barro, el bronce, la plata y el oro, triturados como paja de una era en verano.
El viento los arrebató y desaparecieron sin dejar rastro. Y la piedra que había deshecho la estatua creció hasta hacerse una montaña enorme que ocupaba toda la tierra. Este era el sueño. Ahora explicaremos al rey su sentido. Tú, oh rey, rey de reyes, a quien el Dios del cielo ha entregado el reino y el poder y el dominio y la gloria, y a quien ha dado todos los territorios habitados por hombres, bestias y aves del cielo, para que reine sobre todos aquellos. Tú eres la cabeza de oro. Te sucederá otro reino menos poderoso, después un tercer reino de bronce, que dominará a todo el orbe. Vendrá después un cuarto reino, fuerte como el hierro. Como el hierro destroza y machaca todo, así destrozará y triturará a todos. Los pies y los dedos que viste, de hierro mezclado con barro de alfarero, representan un reino dividido, aunque se conservará algo del vigor del hierro, porque viste hierro mezclado con arcilla. Los dedos de los pies de hierro y de barro son un reino a la vez poderoso y débil. Como viste el hierro mezclado con arcilla, así se mezclarán los linajes, pero no llegarán a fundirse uno con otro, lo mismo que no se puede fundir el hierro con el barro. Durante ese reinado, el Dios del cielo suscitará un reino que nunca será destruido, ni su dominio pasará a otro pueblo, sino que destruirá y acabará con todos los demás reinos, y él durará por siempre. En cuanto a la piedra que viste desprenderse del monte, sin intervención humana, y que destrozó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, esto significa lo que el Dios poderoso ha revelado al rey acerca del tiempo futuro. El sueño tiene sentido y la interpretación es cierta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ensálcenlo por los signos, por los siglos. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Cielos, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Ejércitos del Señor, bendigan al Señor. Ensálcenlo con himnos por los siglos. Aleluya, 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 aleluya. Sé fiel hasta la muerte, dice el Señor, y te daré la corona de la vida. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de lo bellamente adornado que estaba con piedra de calidad y exvotos, Jesús les dijo: esto que contemplan, llegarán días en que no quedará
piedra sobre piedra que no sea destruida. Ellos le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ser eso? ¿Y cuál será la señal de que todo eso está para suceder? Él le dijo: miren que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy. O está llegando el tiempo, no vayan tras ellos. Cuando oigan noticias de guerras y de revoluciones, no tengan pánico, porque es necesario que eso ocurra primero, pero el fin no será enseguida. Entonces les decía: se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino. Habrá grandes terremotos y en diversos países hambres y pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese, por favor. Estamos leyendo en esta última semana del año litúrgico el libro del profeta Daniel. Es importante entender que así como en el Nuevo Testamento tenemos el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, también en el Antiguo Testamento hay unos textos, y especialmente este, que tienen ese tipo de literatura, que es la apocalíptica. Si ustedes miran, pues los textos están llenos de signos, de símbolos, de figuras, de imágenes que pueden sonar extrañas o hasta incomprensibles, como que uno no logra entender si eso existe o no en la realidad. Pero la intención de la literatura apocalíptica no es asustarnos. Y por eso Jesús mismo va a decir, cuando vengan diciendo yo soy o ha llegado el tiempo, o quieran como asustarnos con signos raros, no. Es muy sencillo. El fondo es una invitación a cultivar la virtud de la esperanza. Porque tanto en el profeta Daniel como en el libro del Apocalipsis hay problemas y sobre todo persecuciones, guerras, situaciones muy duras. La esperanza es para mantenerse firme en los momentos de adversidad, de prueba, en esos momentos en los que uno no sabe qué se sigue, como que se pierden las certezas, hay incertidumbre, pero detrás de todo siempre está Dios hablando y sosteniéndonos, acompañándonos, motivándonos, animándonos. De otro lado, toda esta figura que presenta el profeta Daniel tiene, a mi modo de ver, una enseñanza personal muy grande. Fíjense que está describiendo en la visión una estatua enorme, cabeza de oro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y los pies de hierro mezclados con barro. O sea, empieza como a decaer la calidad de los materiales. Entonces, desde el más noble hasta lo más vil, el barro. La vida no se puede construir así. Nosotros no podemos levantar algo sobre fundamentos vacíos, débiles. Si uno quiere que algo se imprima en la vida, en la mente, en el corazón, en nuestros actos, hay que cavar. O sea, hay que trabajarle a la madurez humana, espiritual. Yo no puedo pretender llegar a ser una persona con sentido de responsabilidad
si no tengo solidez en mis basamentos. Hace como 2 o 3 años, un poco más, hubo un temblor como a la 1 de la tarde un sábado. Yo alcancé a salir hasta acá y veía cómo se movía toda esta estructura, esta catedral, y está intacta porque hay unos cimientos buenos, materiales sólidos. Eso tiene que ser la vida de una persona para que cuando vengan las adversidades, los problemas, las preocupaciones, cuando arremeta contra nosotros el mal, nos mantengamos en pie. Fíjense cómo una sola piedra que se desprendió y golpeó los pies de la estatua hizo que se derrumbara todo y que se formara una mezcla de cosas que no tenían ya ninguna apariencia. ¿Cuántas piedras nos tira la vida a nosotros? La realidad, las personas. Y si no hay una estructura, nos derrumbamos. Y tal cual podemos hacer referencia con ello al Evangelio. ¿Cuál era el orgullo de Israel? Su templo, el gran templo de Jerusalén. Yo les comentaba la semana pasada, el templo como estructura ocupaba el 30% de la superficie de la ciudad de Jerusalén. La ciudad no era muy grande, pero en proporción, un ejemplo para entender, cuando hicieron la basílica de Buga, Buga era una ciudad muy pequeña. Si hoy ve uno grande la basílica, pues en esa época, por allá en 1907, seguramente la gente la veía enorme. Eso era el templo de Jerusalén para los judíos. Era el centro del universo, según su espiritualidad. Era el lugar donde Dios asentaba sus pies. Era el lugar donde acontecía la misericordia. O sea, era el corazón palpitante de Israel. Y dice Jesús dramáticamente, eso que ven no quedará piedra sobre piedra, tal cual. Hay que entender, estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, que ese Evangelio fue compuesto en el año 80 después de Cristo. La destrucción del templo había ocurrido 10 años antes, en el 70. O sea, el evangelista ya era testigo de unas ruinas. Pero es que detrás de esa profecía de Jesús hay una realidad. Ojo, ¿en qué ponemos nosotros el fundamento de nuestra vida? Si eso que ven no quedará piedra sobre piedra, la pregunta es, ¿qué vale la pena en la vida? ¿Qué es lo esencial? ¿Qué es lo que nos tiene que dar una estructura que nos mantenga firmes aún en medio de las pruebas más grandes? La respuesta es mantenernos en pie, dice un texto del Antiguo Testamento, mantenerse en pie delante del invisible como si lo viéramos, delante de Dios. Esa es la fuerza, estar en el Señor, vivir en Él, que Él sea nuestra riqueza, nuestro templo, nuestra seguridad. Que Dios nos bendiga, que la bendiga a usted, Carmen Livia, que bendiga todo lo que ha hecho por su familia y por esta parroquia, que ha sido mucho. Y eso nos sirve a todos para entender que lo que queda para llevar en el morralito de la vida eterna es el bien obrado por los demás en nombre de Dios. Amén. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre, que siempre atiende nuestras súplicas, y digamos, envía tu Espíritu Santo, Envía tu Espíritu Santo, para que el Señor inspire las oraciones
con el soplo de su espíritu, y éstas se abran a horizontes de dimensiones universales. Oremos. Envía tu Espíritu Santo. Para que convierta los corazones con la fuerza de su luz, y así puedan testimoniar nuestra fe en su amor. Oremos. Envía tu Espíritu Santo. Para que la vida de los cristianos, oración de los contemplativos, sea perseverancia en la acción de gracias. Oremos. Envía tu Espíritu Santo. Para que todos los que estamos celebrando esta Eucaristía, para dar gracias por la vida de Carmen Livia, anunciemos a los demás y por todos los medios posibles la buena noticia de Cristo Jesús. Oremos. Envía tu Espíritu Santo. Oremos un momento en silencio. Oh Dios, 3 veces santo, tú que estás siempre cerca de los que te invocan, concédenos que nuestra oración sea conforme a tu deseo y hazla realidad por medio de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor. Un niño se te acercó aquella tarde, sus 5 panes te dio para ayudarte. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. Los 2 hicisteis que ya no hubiera hambre. La tierra, el aire y el sol son tu regalo, y 1000 estrellas de luz sembró tu mano. El hombre pone su amor y su trabajo. El hombre pone su amor y su trabajo. También yo quiero poner sobre tu mesa mis 5 panes que son una promesa de darte todo mi amor y mi pobreza, de darte todo mi amor y mi pobreza. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Santifica, Señor, los dones que te ofrecemos y purifica por la luz del Espíritu Santo nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario
Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, el cual, después de subir al cielo, donde está sentado a tu derecha, derramó sobre tus hijos de adopción el Espíritu Santo que había prometido. Por eso ahora y siempre te aclamamos con ferviente corazón, unidos a todos los ángeles, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. En el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, los mártires, San Pedro, San Juan Bosco, San Benito y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Santo Padre, el Papa Francisco, a nuestro obispo, Monseñor José Roberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de toda esta familia de Carmen Livia, a quienes has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Digamos a una voz confiadamente: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo,
mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero, Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado, Cordero de Dios que quitas el pecado, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El Señor es mi pastor, nada me falta. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no os llamo siervos, sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí.
recordad mi nuevo mandamiento, por el cual os reconocerán. Que os améis los unos a los otros, como yo os amé, para siempre hasta el final. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. No me habéis vosotros elegido, fui yo mismo quien os elegí. Ya no llamo siervos sino amigos, permaneceréis para siempre junto a mí. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, que se entrega por vuestra salud. Tomad y bebed, esta es mi sangre, que yo derramé por vosotros en la cruz. Yo soy la verdad, soy el camino, soy la vida y la resurrección. Quien me sigue no andará perdido, pues yo soy la luz, yo soy vuestra salvación. Oremos. Que la efusión de tu Espíritu Santo purifique, Señor, nuestros corazones y los haga fecundos con su penetrante rocío. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, doña Livia, cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo, pero en Cristo Jesús.
Felicitaciones. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz noche para todos. Gracias, Padre, igualmente. Mañana empezamos la novena a la Inmaculada, patrona de Buga, a las 6:30 de la tarde. Me quedé sin voz con que cantar y mi alma vacía dormía en sequedad y pensé para mí me pondré en sus manos de madre, me dejaré en su amor. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, anima tú las cuerdas de mi alma. Aleluya. Amén. Y tú, María, hazme música de Dios, y tú, María, afina tú las cuerdas de mi alma.